Listo, bien, ahora sí, ya comencé como tal con la grabación. Vamos a iniciar pues como tal con la clasecita de hoy. Hoy vamos a hablar un poquitico sobre la parte de los fractales. Bien, hoy pues fue madre, les voy a explicar cuál es la manera en la que yo encuentro los rangos operativos, los fractales, sin tener que, digámoslo, complicarme tanto la cabeza. Bien, hoy vamos a tener como tal dos clases en una. Bien, dos clases en una porque no sé si la otra semana les pueda dar como tal las dos. Creo que solo les voy a poder dar una. Pero en caso de que les dé las dos de la próxima semana, pues muchísimo mejor. Pero igualmente sí quiero hablar dos temitas en esta clase, pues para que ustedes de alguna u otra forma pues vayan entendiendo, digámoslo más rápido, la forma de operar, la parte de la teoría y eso, pues para que vayamos, digámoslo más rápido a la práctica. Bien, ya como ustedes saben esta parte pues todo va a quedar grabado. Aún estoy mirando en qué plataforma como tal subirlo, ya para que quede como tipo curso. Bien, el curso, pues la verdad no creo que se vayan muchos videos, muchas clases. Obviamente las debo de hacer para ya cuando se finalice como tal el curso, el videito, pues su madre. Por lo menos, ya, bueno, por lo menos no, ya es como tal más seguro ir a la parte de la práctica. Bien, ya todos van a entender de qué hablamos cada vez que mandemos un análisis o algo, pues para que esté como tal ahí al pendiente. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a hablar como tal la parte de los fractales. Bien, entonces coloquemos aquí fractales. Simplemente los fractales, ¿qué son los fractales? Son los rangos operativos. Bien, los movimientos es, digámoslo, el impulso, el impulso de una tendencia. Bien, un fractal no es más que esto, el impulso de una simple tendencia. ¿Por qué? Porque venimos en impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. ¿Qué es lo que nosotros hacemos o nosotros por qué cogemos como todos los fractales? Los fractales en sí siempre van a ser todos los impulsos. Bien, nosotros marcamos los fractales para nosotros poder montarnos en el retroceso e irnos con el nuevo impulso que se viene. Bien, simplemente es eso. Por eso cada vez que el mercado nos hace un rompimiento, yo a ustedes les he dicho, muchachos, el fractal, un nuevo fractal se forma cuando el mercado les hace un rompimiento a ustedes. Bien, sea un choch o sea un boss, no es más. Ahí como ustedes están viendo, yo lo que estoy marcando son simplemente los impulsos del mercado y todos esos impulsos como tal se llaman fractales. Bien, pues coloquémoslo aquí fractal. Ya saben que si van teniendo preguntas o algo me pueden interrumpir o pueden escribir que igual lo vamos a hacer entonces para que todos tengan la posibilidad de preguntar en caso de que no puedan hablar. A ver, coloquémosle esto aquí top y coloquémoslo esto aquí top. Bien, ¿qué pasa? Un fractal se inicia o se crea cuando el mercado nos genera un rompimiento. Bien, preferiblemente un boss o preferiblemente un short. Bueno, preferiblemente un boss. Bien, ¿por qué un boss? Porque ustedes se dan cuenta, el mercado aquí nos hizo un boss. Bien, esto es una tendencia como tal bajista. El mercado nos genera este impulso. Bien, el mercado hace su retroceso y este como tal es un fractal bajista. Bien, por lo que nosotros podemos buscar ventas. Bien, ¿por qué? Porque es bajista, pero ojo, supongamos que es un fractal de una hora. Es un fractal de una hora. Nosotros fácilmente podemos estar buscando compras en esta zona de acá. Bien, en el retroceso. Pero bueno, ¿quién me dice hasta qué nivel del fractal? Bueno, ustedes estuvieron en la clase de la vez pasada, pero igualmente lo voy a explicar para que ustedes lo entiendan. O sea, antes de seguir como, bueno, voy a terminar de explicar esto para hablar un poquitico de la zona azote para que quede como tal todo en el video otra vez, otro repasito. Pero así de primerazo ya que toqué ese tema, ¿quién se acuerda o digámoslo, quién me puede decir si nosotros vamos a buscar compras en el retroceso, hasta qué parte del fractal uno las va a buscar? ¿Quién me puede decir? Hasta el 70%, ¿no? Sí, Premium, exacto, sí. Premium o 50% Wolfman, lo mismo. Bien. ¿Por qué? Porque sabemos de que el fractal va a estar dividido como tal en la zona Premium y zona Discount. Como nosotros sabemos que la zona Premium es el 50% para arriba, pues nosotros vamos a buscar compras exclusivamente en esta zona de acá. Si nosotros cogemos una compra aquí y el mercado nos comienza a dar profit, lo más recomendable es colocar el take profit hasta esta zona de acá, justo hasta el 50% del Fibonacci.
Puede que el mercado le suba hasta el 100%. Bien, no importa. Ustedes por lo menos ya salieron en profit. Pero por lo menos, ¿qué pasa? Que si el mercado los hubiese hecho esto, take profit hasta acá, el mercado llega hasta el 70 y ahí justo los devuelve y los sacan estos stop loss. O sea, lo que yo siempre recomiendo es, pues madre, ser muy conservadores. Si sabemos de que esta zona es una zona exclusiva de ventas, ¿por qué vamos a dejar una entrada de compra corriendo hasta esta zona de acá? O sea, pues es algo, digámoslo, ilógico. Bien, pero igualmente lo tocamos ahora para quienes no hayan entendido como tal eso. Asegurar ganancias, mejor dicho. Exacto, sí. Entonces tenemos como tal los fractales. Bien, un nuevo fractal se forma cada vez que el mercado nos hace un rompimiento, sea a la baja o a la alza. Bien, por ejemplo, tenemos este fractal o este ejemplo de fractales totalmente bajistas. Bien, en el que el mercado cada vez que nos hace un boss a la baja, nos crea que nos crea un nuevo fractal. No es más. Bien, ¿qué pasa? Si el mercado me hace esto, me hace un boss, pero me rompe este máximo de acá, aquí ya sería el boss, este ya sería como tal el choch, bien, y este ya sería como tal un fractal completamente alcista. Tenemos punto máximo, punto mínimo, vamos a estar buscando compras exclusivamente en esta zona de acá. Bien, entonces les pregunto, por el momento, ¿me entienden cuándo se forma un fractal o qué forma un fractal? ¿O no? Sí, los demás, cuéntenme, si entienden, no Sí, entienden. sí, claro, quedó claro. Listo, Sí, sí, señor. Carlos, Lady, Sí, se entiende, se entiende. bien. Vivi, Enrique, Mauricio, Farid, cuénteme. Cada vez que hay un rompimiento se forma un nuevo fractal. Exacto, sí. Nosotros, Con cuerpo, ¿no? exacto, sí. Y acá como tal, no es simplemente un cuerpo, debe ser un rompimiento válido, varias velas como tal. Bien. ¿Qué pasa acá? Muchachos, le voy a dar este ejemplo para que ustedes entiendan. O sea, el mercado, a ver, sí, sí, bueno, todos entendieron, pues fue madre. De verdad me sorprende y pues me tranquiliza y me alegra que entiendan como tal esa parte, porque fue pucha, eso fue lo que más me dio lidia. O sea, yo lo que me demoré los 3 meses para ganar plata fueron los 3 meses ¿de qué? De entendiendo como tal un rango operativo. No sé si era porque lo explicaban muy gonorrea o pues porque sí es como tal complicado de entender. A ver, tenía entendido para inicio o cierre, sí, de rango era con la vela. Sí, exacto. O sea, para hacer un rompimiento válido tiene que ser con cuerpo de vela, sí o sí. ¿Por qué? Porque cuando es con mecha, el mercado no rompe con mecha, pero es una toma de liquidez. Bien. Cuando el mercado definitivamente hace el rompimiento con cuerpo de vela, así sea una sola velita que lo haya roto con buen cuerpo, se cuenta igual el rompimiento. Pero normalmente cuando se forma un nuevo fractal, no lo hace con solo una velita o un cuerpo de una pequeña vela, no, lo hace con varias velas porque este como tal es un impulso. ¿Un impulso qué? Un impulso igual o similar al anterior. Bien, listo. Michael, Sí. ¿qué más, hermano? Buenas noches. Soy Brahim. Ahí estoy con el nombre del hijo mío, Farid. ¿Qué más, perro? ¿Cómo vas? ¿Qué más? ¿Todo bien? Bien, bien, Cuchain, contame. Por aquí carrereado, hermano, pero todo bien. Si ahí en el último impulso que hizo, él retrocede y me rompe el último fractal, ahí se forma ya un fractal a la alza. Exacto, sí. Si el mercado como tal, digamos, me hace esto, me hace un nuevo fractal a la baja, bien, me hace como tal un boss aquí, supongamos. Me hace como tal un boss. Pero en el entre comillas retroceso, coloquémoslo aquí, retroceso, retroceso. El mercado nos rompe el alto, sí como tal, ahí sí se forma como tal el chocho, bien. El mercado no nos rompe como tal ese alto. Aquí ya se forma como Sí, tal la parte el del cho- chocho. Entonces nosotros, ¿qué debemos de hacer? Pues simplemente ya sabemos que un chocho buscamos preferiblemente compras del 50% para abajo. Y ese último impulso hacia arriba es que otro fractal. Exacto, tenemos punto mínimo, punto máximo. Ese como tal ya va a ser nuestro rango operativo.
que uno dice, bueno, madre, cuando el mercado normalmente hace un choch, es porque el mercado va a buscar rellenar order blocks o imbalances que quedaron, digámoslo, ineficientes en los fractales anteriores. No sé si me hago entender con eso. Michael, buenas noches. Una pregunta, Gabriel te saluda. ¿El fractal desde qué temporalidad es preciso para buscarle las operativas? Perro, pues en toda temporalidad hay fractales, ¿bien? Desde 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, o sea, en todas las temporalidades en las que ustedes vayan a mirar van a haber fractales, ¿bien? Eso ya lo vamos a ver. Pero entre mayor sea la temporalidad, menos pérdidas vamos a tener, ¿bien? Si ustedes buscan un fractal de 5 minutos, van a tener menos efectividad o menos porcentaje de profit que en un fractal de 1 hora. Bien, o sea, entonces entre más sea la temporalidad, más grande sea, ustedes van a tener como tal la posibilidad de tener más plata. Bueno, de ganar como tal más, de ganar más plata, no, de ganar, digámoslo, mayor porcentaje de entradas. Porque uno aquí puede que haga en 5 minutos haga 10 entradas en un día. Bien, pero de esas 10 entradas, digamos que uno gane por ahí solo 2 o 3. Pero en cambio, con un fractal de 1 hora, puede que uno haga máximo 2 entradas y de esas 2 entradas, pues que mínimo uno le salga en profit. Bien, entonces, como tal, no es que yo a usted diga, no, es que eh, el fractal es mejor en 1 hora. No, o sea, entre más alta sea la temporalidad, más porcentaje de probabilidad de profit van a tener. Bien, ya es como tal al gusto, al riesgo que vos desees de llevar. O si no, es que yo quiero hacer scalping, pues, o swing, o intraday, o sea, ya depende como tal de lo que vos desees operar. No sé si me hago entender ahí, Gabriel. Está entendido, Michael, muy amable. Michael, y si hace un choch, pero luego hace un impulso para seguir con la tendencia que llevaba, ¿qué pasa ahí? Pero, por eso yo a ustedes les he dicho, bueno, les he dicho no, eso como tal es tema de otra clase. Pero la única forma en la que nosotros vamos a buscar compras en estas zonas de aquí es de que el mercado haga esto, me haga como tal un boss a la alza, pero que el mercado a la hora de hacer un boss no me haya llegado al 70% de este fractal. Bien, no sé si me hago entender como tal con eso. No sé si me hago entender o bueno, le repito otra vez. El mercado nos hace como tal el choch, bien, el choch acá. Y es lo que mucha gente dice, Michael, es que yo entro por confirmación. Ojo, esto como tal esto es, en resumidas cuentas, es otra clase, para que le ponga como tal cuidado. Mucha gente dice, Michael, perro, ¿por qué cuando yo entro por confirmación el mercado aún así sigue bajando y me sacan stop loss? O sea, ¿por qué me sacan stop loss y según es confirmación? Porque la confirmación como tal no es simplemente el choch. Bien, la confirmación del cambio de tendencia es el boss que viene después del choch. Bien, cuando el mercado nos hace el choch, bueno, yo por eso muchas veces en los videos digo, inclusive en el primer intensivo digo que el choch es simplemente el primer indicio o el primer indicador de que hay un posible cambio de tendencia. Más yo nunca aseguro de que si hay un choch va a haber un cambio de tendencia sí o sí. No, inclusive los invito a que metan la repasadita a ese video. Simplemente el choch es el primer indicio de que va a haber un cambio de tendencia. Quien nos va a confirmar de que en realidad el mercado va a subir es el boss después del choch. Pero ojo, ese boss sí o sí debe de ser, ese boss no debe de llegar al 70% de mi primer fractal, que es el fractal que me generó como tal el choch. Bien, ¿por qué? Porque si el mercado no llega al 70%, lo que el mercado va a hacer es esto. Va a inducir con este boss de que aquí va a haber un order block. Lo que la gente va a hacer es buscar compras en esta zona de acá. Bien, pero en realidad lo que el mercado va a hacer es esto, sacar en stop loss hasta gente, llegar al fractal principal que se generó el choch, que fue este de acá, y de aquí ahí sí comenzar el impulso a la alza, generándome como tal otro fractal, generándome el rompimiento de este máximo de acá y generándome un nuevo mínimo y un nuevo máximo. Eso quiere decir un nuevo rango operativo. Bien, entonces
les pregunto, ¿me entendieron la parte de la entrada por confirmación referente a lo que preguntó Roger o no? O sea, ¿me entendieron cuál es la única forma en la que ustedes van a buscar ya compras y no ventas? Sí, Michael, Sí, señor. pues yo más o menos entendí. Si podía repetir otra vez lo del 70%, mejor. Listo, de una, sí, claro. Los demás no, igual, ahorita me dicen otra vez. Bueno, tenemos el Tengo- choc. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? Ayúdala, más, Neumar por aquí, Neumar. Creo que mi pregunta va a solucionar lo que están preguntando por ahí atrás. Si nos basamos en la tendencia que estás colocando acá ante el shock, que es bajista, aunque a mí se me fue la entrada, y yo estoy en el tercer fractal. Me estoy explicando, ¿verdad? El tercer fractal. Si tú Sí, me dices que yo quiero operar hacia la alza en ese momento, yo puedo llegar a un máximo del 50%, ¿cierto? Si quiero operar hacia la alza, ¿verdad? exacto, sí, Pero si quiero seguir la continuidad, o sea, la tendencia bajista, ¿qué confirmación tengo que esperar yo para decir, ok, sí va a haber una continuidad? Y creo que eso respondería lo mismo que estás explicando ahorita. listo, bien, ya les explico. Repito como tal lo que expliqué de cuando buscaríamos una compra y después de eso les explico cuál es la confirmación que el mercado nos va a hacer de que va a seguir como tal con la fuerza en este caso bajista. Bien, ya le respondería entonces la duda a Brahim y respondería a lo que Neumar pues, como tal acaba de preguntar. Simplemente, vuelvo y repito, el choch no es más que el primer indicio de que va a haber un cambio de tendencia, más no es el que es la confirmación como tal. No, el mercado vuelve, nos hace como tal un choch acá. Bien, pero es que nosotros no vamos, no, nosotros como tal sabemos de que tenemos este fractal acá, que tenemos este otro fractal acá. Bien, ¿qué es lo que pasa? Nosotros fácilmente podemos como tal, bueno, esto como tal es la confirmación de nosotros cómo vamos a seguir buscando compras. Bien, como yo a ustedes les he dicho muchachos, ustedes van a operar los fractales, pero lo más recomendable es de que los operen hasta el 50%. Bien, ¿por qué? Porque ustedes aquí no pueden estar seguros de que el mercado sí o sí va a seguir bajando. No, porque qué tal que el mercado en el primer fractal, en el primer voz hacia la baja, el mercado les haga esto. Bien, o sea, lo que nosotros siempre tenemos que hacer es máximo buscar entradas hasta el 70% de como tal de todos los fractales. No es más. ¿Cuál es como tal la confirmación de que nosotros ya no vamos a comprar a buscar, perdón, como tal venta, sino que vamos a buscar compras? Eh, Listo, ya les muestro el Fibonacci. El mercado nos hace, tenemos como tal esa tendencia bajista. Bien, tenemos como tal este otro fractal. Espérenme, yo le borro este de una hora para que ustedes no se confundan, muchachos. Y tenemos este bajo de acá. Si el mercado como tal nos hace esto, de que se impulsa, nos rompe el alto de nuestro último fractal, bien, aquí como tal ya sería que, ya sería como tal un choch, bien. ¿Qué es el choch? El choch no es la confirmación de que el mercado sí o sí va a subir hacia la alza. No, el choch es la única o la primer indicación o el primer indicio de que va a haber que un posible cambio de tendencia. No es más. ¿Por qué digo que posible cambio de tendencia? Ya a ustedes les dije, muchachos, tenemos un fractal acá, tenemos un fractal acá, tenemos otro fractal acá. Puede que de los fractales anteriores el mercado no haya mitigado algún imbalance, algún order block. Bien, el mercado nos hace un choch hacia la alza para tomar como tal liquidez de algo que dejó a la izquierda. No es más, el choch no es simplemente un cambio de tendencia, no, es simplemente una toma de liquidez de un fractal anterior. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el mercado toma la liquidez, el mercado lo que va a hacer es esto, va a tener que reaccionar hacia abajo. Y aquí es donde nosotros como tal debemos de estar muy pendientes. Bien, ¿cuál es, digámoslo, la confirmación? Y aquí está la respuesta, y es con el Fibonacci la respuesta para las dos personas. Si el mercado me hace el choch, pero de un solo movimiento comienza a bajar, y el mercado de ese solo movimiento me llega al 70%, es la indicación o la confirmación de que el mercado no va a respetar esta zona de acá,
sino que va a seguir ¿qué? Va a seguir bajando. Entonces nosotros ya sabemos de que vamos a buscar ventas en estas zonas de acá. Bien, ¿por qué? Porque el mercado cuando nos indica de que sí va a subir, bien, el mercado lo que hace es que antes de llegar al 50, al 70%, el mercado va a impulsarse otra vez hacia la alza, generándome ¿qué? Generándome el boss en esta zona de acá. Bien, ¿para qué? El mercado nos hace este boss, pero el mercado no lo hace porque, uy, voy a cambiar de tendencia, ya. No, el mercado lo hace como tal el cambio de tendencia porque necesita recoger plata, recoger como tal liquidez. El mercado hace el boss. ¿Qué es lo que pasa? La gente que como tal no conoce esa parte de los fractales, pues hijo de madre, el mercado te dejó este de bloque, me generó este rompimiento hacia la alza, me ocasionó la ruptura de este máximo y vamos a buscar compras en esta zona de acá. Bien, pero ¿qué es lo que pasa? Es que están viendo que el mercado no llegó hasta la zona fuerte de compras, que es del 70% para abajo. Bien, como tal la zona de compras es del 50% para abajo, pero donde se acumula más liquidez es del 70%. Bien, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente, bueno, el mercado induce a la gente a comprar en esta zona. Bien, pero en realidad lo que el mercado va a hacer es esto: sacar en stop loss a esta gente, tener un pequeño retroceso, dándoles el profit a la gente de acá, pero en realidad lo que el mercado va a hacer es llegar al primer fractal, que fue el que ocasionó el choch, y desde ese movimiento del mercado, ahí sí va como tal a impulsar hacia la alza, generándome este mínimo, generándome este máximo. Bien, entonces, vuelvo y le repito, la confirmación de que el mercado como tal va a seguir bajando es cuando el mercado me hace el choch, bien, el mercado viene, me hace el choch en esta parte de acá, y el mercado luego de hacer el choch de un solo, ojo, tienen que estar eso muy al pendiente, de un solo movimiento, el mercado llega al 70% de mi FIBO. Bien, nosotros tenemos como tal el FIBO marcado. Vemos que el mercado nos hizo el choch, pero si vemos que el mercado de un solo movimiento llegó al 70%, es la confirmación o es la indicación pues de que el mercado va a seguir bajando. Bien, si el mercado de un solo movimiento llega al 50 o llega entre el 50 y el 70, y en este punto el mercado se impulsa, generándome como tal el boss después del choch, es la indicación o esa es la confirmación de que el mercado sí va a subir. El mercado luego de esto va a bajar a esta zona de aquí del 70, ¿para hacer qué? Para impulsarse y generar como tal un rompimiento de este máximo de acá. Bien, entonces ya Diego le doy la palabra. Les pregunto, ¿me entendieron o no? Sí, señor. Sí, ahí está claro. O sea, Claro, profe, bueno, claro. en el Y fractal podemos- que genera el shot, lo más seguro, o sea, por seguridad debería tener el portfolio en el 50% y asegurar ganancia y esperar la reacción del resto, ¿sí? Exacto, sí. Sí. Gabriel, ¿fue Gabriel el que habló o alguien más iba a decir algo ahí que no No, sé? Mauricio fue el que habló, sí. No, o sea, sí, Mauricio. Sí, yo sé, yo lo escuché a usted de que generalmente uno llega como tal hasta el 50% para, digámoslo, asegurar ganancias. Ya si el mercado da otro 50% de profit y uno se perdió como tal todo eso, pues no importa. O sea, lo importante es que Ya, la entrada que uno hizo salió en profit, o sea, no es más. claro, asegure ganancia y le metes otro viajado de pronto, Sí, ¿sí? claro, o sea, ya esto es como tal, lo importante es asegurar. O sea, yo Ok, prefiero ganar poquitos, pero que sean seguros, arriesgar mucho y que tal que yo vaya en ajá. $2,000 de profit y que un solo tacazo se devuelva y pierda todo otra vez. No, pues eso sí, no, eso sí no va Listo. conmigo. Ok, vale. Dímelo, Gabriel. Michael, Está claro, profe, muchas gracias. Listo. Michael, Dímelo, Alejandro. Michael, una pregunta. Si supera ese 70% del cual estamos hablando, Sí. y llega a ese último piso, a ese último punto, nos decías que ahí podemos entrar a mirar y irnos en compras o no es factible. No, no es factible.
Cuando el mercado nos hace el choch, pero de un solo movimiento el mercado baja hasta el 70% o hasta el piso, como vos le decís, es una indicación de que el mercado va a ir respetar este piso y lo va a romper. Bien, es factible buscar compras cuando el mercado hace esto. Llega entre el 50, bueno, digámoslo, del 70% para arriba, bien, el mercado reacciona a la alza, me genera un BOS, ahí sí es factible buscar compras en el 70% para abajo del primer fractal. No de este fractal de acá, porque este fractal es una trampa del mercado. Bien, ¿por qué? Porque en realidad el que falta por mitigar fue el primero, el que generó el chocho. Pero no vamos a buscar compras, bueno, decisión de cada quien, bien, pero no vamos a buscar compras cuando el mercado de un solo tacazo, después de generar el chocho, llega al 70 o llega al 100%, bien, porque eso nos está indicando de que el mercado va a respetar ese piso para generar ¿qué? Para generar un bajo más bajo que el anterior y pues ahí vamos a salir como tal en stop loss. No sé si me haga entender como tal, Alejandro. No, claro, claro. Gracias. Listo, papá. A ver, Diego, ahora sí. No, Michael, entonces cuando se genera el shock y hay otro impulso en el 50%, se toma que un 1 a 3 para no arriesgar mucho y esperar el fractal de abajo ya sí está el último alto a mitigar. A ver, espérame, yo hago otra vez el dibujito, tenemos el choch. Vos decís el 1 a 3 en dónde, o sea, espérame, yo tengo esto, tengo el retroceso, tengo el no Eh, impulso hacia la alza. Vos decís, pues perdón, sí, sí, sigue explicando a ver, y yo lo... vos decís que buscar un 1 a 3, o sea, en compra a esta zona de acá, o buscar un 1 a 3 en venta en esa zona de acá, o sea, no entiendo bien qué es lo que me decís. En la zona de abajo por el retroceso, porque usted dice que ahí va a haber un engaño para sacar a gente que se devuelva ahí un poquitico de profit para volver a llegar a abajo y ahí sí tomar el impulso alcista completo. Ah, ya entiendo. O sea, vos decís como tal, buscar un 1 a 3 en el retroceso que el mercado va a tener acá, hacia la alza. Exacto. Pero pues, de poder uno sí lo puede hacer, pero es que aquí sí es como, digamos, lo complicado yo decirte a vos que el mercado va a subir como tal hasta cierta parte. O sea, el mercado sí o sí tiene que tener una reacción, ¿bien? El mercado tiene que tener como toda una reacción porque es el que va a inducir, porque hay gente marica que les activa la primera orden en compra, les comienza a dar profit y comienzan a hacer como tal martingala, comienzan a meter compras, 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 compras así. Entonces lo que el mercado sí o sí va a tener que una reacción ahí. Pero buscar un 1 a 3, pues, perro, yo la verdad no lo recomiendo, weón. Es muy arriesgado. Pero pues ya es decisión suya, marica. O sea, ahí sí ya, como vos lo decías, pero no, yo la verdad sí no es factible como, como dice Alejandro. Ahí sí no. Entonces, esperar entonces abajo el original. Sí, marica, sí es mucho más seguro, porque claro, el mercado nos confirmó con el boss. Ya uno fácilmente puede esperar aquí un order block y ahí sí fue madre, pues métale en la casa. ¿Hasta dónde? No hasta este alto, sino hasta este alto de acá. O sea, ya ahí como tal la vuelta cambia y cambia bastante. Ah, R, gracias, Michael. Listo, va. A ver, espérame, yo leo por acá. Pues madre, Carlos había escrito. Mínimo M15 dicen marcar los rangos. Sí. O sea, lo más factible, o digamos la temporalidad, que es como tipo la media entre micro y macro, es como 15 minutos. Bien, ahí sí estoy de acuerdo con Vivi. Ya repetí, Michael, buenas noches. Me pregunta sobre la configuración del FIBO y cómo marcarlo, por favor. Pues, perro, esa es la configuración del FIBO aquí en TradingView. Bien, no sé, no lo he hecho como tal en MetaTrader, pero creo que son como tal los mismos niveles. Ahí si quiere alguien bueno, yo le tomo captura de una vez y los envío ahí al grupo. No, sí, el FIBO es igual en todos los lados. Sí, tiene lo mismo. Sí, simplemente es poner la configuración que uno necesite. Pero el FIBO es igual para todos, en cualquier parte que uno lo vea. Listo, papá, muchas gracias. Parce, me sacó la página, no sé qué pasó. Ay, güey, madre. Volvé a ingresar. A ver, espérenme, yo les envío eso, muchachos. Y es como tal la configuración del FIBO mía. Michael, disculpe la molestia. Steve, creo que acaba de hacer exactamente el ejemplo que tú diste. En 5 minutos, no sé si puedes cambiarlo y así hacemos un ejemplo en vivo.
Creo que hice exactamente el ejemplo que viste, creo. Confírmame, voy. por favor. Dale, ya voy para allá. Esperamos que esto cargue. Listo, ya les envié la configuración del FIBO. Ya les explico entonces cómo me marcas a tablet. Hay un video que hiciste vos que no sé cuándo fue, lo vi hoy, donde se explica muy bien toda la configuración, inclusive del TradingView. Y está la del Fibonacci. También está exactamente. Listo. Vos decís esto, Neumar. Pues a ver, creo que yo Sí, veo. sí, sí, el estilo. Ah, vea, aquí tienen el ejemplo clarito, muchachos. Vea. Aquí tienen tanto el ejemplo del choch que es para mí válido como el choch que es inválido. Miren este choch que el mercado generó en esta parte de acá. Bien. Vamos a colocarla aquí, choch. Si de pronto necesita que cambie el color de las velas, por si no ven bien, me dicen y lo hago. Bien. Pero simplemente tenemos el choch ahí. Fácil. Uno dice, bueno, el mercado. Es que inclusive esto no me gusta en 5 minutos. Vamos a verlo en 15. En 5 minutos no me gusta marcar los fractales. O sea, siento que hay mucho ruido. Bien, muchachos, aquí está el ejemplo claritico de los dos ejemplos. Acá inclusive uno se puede montar una compra si uno quiere. O sea, si uno quiere puede comprar en estos momentos y pues arriesgar. Bien, pero creo que ya es un poquitico tarde. Ya los que quieran meter en demo a ver qué pasa. Muchachos, simplemente vemos que el mercado nos generó el choch en esta parte de acá. Michael, ¿por qué el choch ahí? Simplemente vemos impulso, retroceso, impulso. Ese impulso me generó el bajo más bajo como tal de mi tendencia bajista. Ustedes ya saben como tal pues, cómo funciona la parte del choch. El mercado nos generó el choch, pero si ustedes ven, el mercado en 15 minutos no me generó ningún boss que es válido. O sea, yo veo aquí, yo digo, pucha, aquí no hay ningún boss válido. Un boss válido es cuando el mercado hace un retroceso mínimo de 2 a 3 velas, o sea, mínimo 2 velitas como tal de buen volumen, pero es que aquí como tal solo fue una, bien, eso como tal yo lo digo como un descanso del mercado, más no como un retroceso. ¿Qué pasó? El mercado hace esto, me genera el choch, bien, tenemos punto máximo, punto mínimo, punto máximo, bien. ¿Qué pasó? Cogemos Fibonacci. La forma correcta de marcar Fibonacci es la siguiente. Uno marca del punto mínimo, o sea, mejor dicho, no me enredo. El Fibonacci lo mueven en base hacia dónde va el precio. Si el precio va para arriba o es una tendencia alcista, ustedes marcan del mínimo al máximo. Bien, si es una tendencia bajista, muchachos, ustedes cómo lo van a marcar. Bueno, tenemos máximo, tenemos mínimo. Ustedes lo van a marcar siguiendo el precio. Si es una tendencia bajista, ustedes lo marcan del máximo al mínimo. Bien, siguiendo como tal el movimiento que el precio hizo. Bien, entonces, ¿qué pasó acá? El mercado generó como tal un choch. Bien, el mercado como tal generó un choch acá de este solo movimiento. Bien, pero ¿qué pasó? El mercado, si nosotros marcamos Fibonacci, nosotros vemos que el mercado de un solo, yo no sé si Neumar, si ese es el ejemplo que vos viste, pero pues esto es lo que yo veo, bien. El mercado de un solo movimiento también bajó hasta ¿dónde? Bajó hasta el 70%. Ya cuando el mercado llegó acá, yo sabía que el mercado sí o sí fue madre. Ya iba a romper hoy y respetar el mínimo que teníamos acá. Bien. ¿Qué pasó? El mercado nos generó el choch, pero de un solo movimiento, como ustedes ven o como se los di en el ejemplo, el mercado nos ocasionó que nos llegó al 70%. ¿Qué pasó? Si nosotros hubiésemos tenido una compra, digámoslo, en esta mechita, era obvio que el mercado nos sacó como tal en stop loss. Bien, ahí como tal, chao, en stop loss. Pero ustedes, ¿por qué creen que el mercado me sacó en stop loss? ¿El mercado qué hizo? ¿Por qué me sacó en stop loss? ¿Quién me repite, porfa? Ah, listo. A ver, ¿quién me dice? Porque llegó al 70% en un solo movimiento. Exacto. Simplemente el mercado de un solo movimiento llegó al 70%. Apenas yo haya visto esto, yo ya sabía que el mercado simplemente no iba a respetar este mínimo de acá. Bien. Por esa razón el mercado vino y ocasionó ¿qué? Ocasionó el stop loss de mucha gente. Cuando hay estas mechitas así, después de un order block, eso significa toma de liquidez o simplemente sacó en stop loss a la gente. Bien.
Pero si vemos el otro ejemplo, muchachos, voy a eliminar esto para que no se vea tanto chichoro ahí. El mercado nos generó el choch en esta parte de acá. Bien. Pero ¿qué pasó? El mercado hizo esto. Bien. A ver, no. Impulso. Tin, tin. Puta, lo marqué mal. Lo marqué mal. Listo. Aquí está. Este como tal, ustedes ya vieron el ejemplo de por qué este era, digámoslo, un choch inválido. Vamos a verlo en 5 minutos para que ustedes vean cómo es que se ve. Aquí en 5 minutos sí se ve como tal un retroceso válido, inclusive no se ve un retroceso válido. Vean que la vela que era un supuesto retroceso en 5 minutos, muchachos, se veía como un descanso del mercado o como una consolidación. Yo no sé si ustedes lo alcanzan a ver ahí. Bien. Entonces, ¿qué pasó acá? Veámoslo en esta parte de acá. Lo vemos otra vez a 15 minutos. Quedó grabado, tengo mal internet. Sí, vamos a responder de una vez ahí. Bien. ¿El mercado qué hizo? El mercado vino como tal y me generó el choch en esta parte de acá. Bien. ¿Qué pasó? ¿El mercado qué hizo? El mercado simplemente de un solo movimiento llegó ¿a dónde? Llegó a... bueno, esperemos que no haya colocado el punto máximo. Punto máximo. Punto mínimo, punto máximo. Bien. Acá... ay, madre, espérame que no sé qué pasó. Acá yo no hubiese metido ninguna compra. Bien, ¿por qué? Porque si nosotros cogemos el Fibonacci, vemos que el mercado de un solo movimiento que llegó hasta el 70%. Pero ¿qué pasó? Obviamente yo ahí no voy a meter absolutamente ninguna compra porque para mí el mercado iba a romper como tal este mínimo de acá. Bien, ¿qué pasó? El mercado se impulsó hacia la alza. El mercado se impulsó hacia la alza ocasionándome el boss aquí. Bien, el mercado me ocasionó como tal el boss en esta zona. El mercado no rompió, pero nosotros aún así no íbamos a perder la entrada. ¿Por qué? Porque el boss era lo único que nosotros necesitábamos para hacer una confirmación de un cambio de tendencia. Bien, o sea, si el mercado llegaba hasta aquí y rompía, pues bueno, buscamos ventas, pero es que el mercado llegó hasta acá, pero aún así nos hizo como tal el boss. Bien, inclusive nos hizo ese boss y nos generó otro boss en esta parte de acá. ¿Nos generó qué? Nos generó 3 fractales. Vamos a verlos. Tenemos mínimo, tenemos máximo, tenemos mínimo, tenemos máximo. Bien. Volviendo a la teoría que yo les expliqué ahora, ¿dónde es recomendable como tal buscar las compras cuando es de este modo? ¿En qué fractal nosotros vamos a buscar las compras? En el premium. No, ¿cómo así que en el premium? Exacto, lo que dijo Roger, en el que generó el primer choch. Bien, el mercado, tenemos 3 fractales. Tenemos el primer movimiento que fue el ocasionante del choch. Bien, tenemos el segundo movimiento que fue el ocasionante del boss. Y tenemos el tercer movimiento que fue el ocasionante del tercer boss. Bien, pero ¿qué pasa? Yo a ustedes les he dicho, muchachos, los order blocks es tema de otra clase también, pero igual se los adelanto. Los order blocks se dividen por zonas de oferta y demanda. Bien, este order block de acá, como vemos, no llegó o no superó el 50%, por lo que la zona de compra de este order block aún no estaba como tal mitigada. Bien, no se preocupe si no entienden, pero eso es poco a poco. Igualmente lo digo esto para que cuando ya veamos lo logren entender mejor. ¿Qué es lo que yo les dije en la explicación? En la explicación lo que yo les dije fue esto. El mercado nos hace el choch, el mercado nos hace el boss. Nosotros no vamos a buscar compras aquí, sino que vamos a buscar las compras en el order block que causó el choch. Bien, ¿qué pasó acá? El mercado nos dejó este order block. Bien, order block que como ustedes ven se fue en stop loss. El mercado también nos dejó este order block. Order block que como ustedes ven nos hubiese sacado en stop loss. Pero ¿qué pasó? El mercado nos dejó teníamos el 50% de este order block. Bien, order block que como ustedes ven el mercado llegó al 50% y tuvo su reacción a la alza. Ahora les pregunto,
según la teoría, hasta dónde debería como tal de ir el profit. Hasta el último fractal, el alto del último fractal. Exacto. Uno colocaría, digámoslo, stop loss por debajo, take profit hasta este alto de acá. Bien. Pero Mauricio, para uno colocar o digámoslo, eh, reducir el riesgo o conservar las ganancias, uno hasta dónde colocaría el take profit. Solo hasta el TP1. Exacto. Simplemente, bueno, TP1 como tal no, pero sí como tal es eso. Tenemos simplemente, a ver, espérenme, yo borro esto. Tenemos ahora, este ya se vuelve como tal un solo fractal. Tenemos punto mínimo, punto máximo. Tenemos Fibonacci. Y nosotros fácilmente, para prevenir de que el mercado en esta zona premium se nos devuelva, nosotros colocamos el take profit hasta el 50%. 50%. Y no más ahí tenemos un RR de 1 a 3. Pero es que estamos viendo que estamos arriesgando solo 2 pips. O sea, son solo $2 en la temporalidad de 15 minutos. Para eso uno mete dos operaciones que en realidad estamos arriesgando ¿qué? Estamos arriesgando $4, pero que una operación la aseguremos en el 50% y que la otra operación ya esté en break-even, pero que esa operación vaya hasta ¿dónde? Hasta el 100% de acá. Bien, y uno ahí está conservando o mitigando pérdidas, estamos simplemente asegurando ganancias y además de eso estamos ganando aún más plata, o sea, entonces ahí gracias Neumar por estar al pendiente y pues bueno, yo les dije que compraran, ya van que como 3 pipecitos de profit, desde que les dije eso, ya como por acá, sí, van 4.1 pips de profit, pero bueno, Cuatro porque yo le entré, van cuatro. exacto, entonces, bueno, hay cuidado igual, pues ya sabes que estás en la zona premium de ese fractal, así que si vos querés, pues colocar en break-even No, o no sé. yo por lo general, cuando es así, coloco en The Kiven y lo dejo allí, que si se devuelve no pierdo nada. Ah, listo. No, igual, por el momento llevamos buen volumen, es una vela que tiene mucha fuerza bajista, alcista, muchísimo, porque miren toda esta mecha que dejó los bajistas que no pudieron como tal superarla, o sea, tiene mucha Ok, fuerza alcista. aprovechando ese ejemplo y para que pases al siguiente punto, si se nos hubiese ido este y no le entro, ¿qué hubiese esperado? ¿Que volviera otra vez o qué recomiendas? ¿Qué se hubiese hecho? Porque la tendencia principal es bajista, ¿no? En este caso. Sí, Estamos buscando porque vimos un rompimiento, posiblemente que vaya a la alta, posiblemente. Pero si el mercado acá, en ese punto, se devuelve, ¿qué esperamos? ¿Volver a entrar otra vez en el punto o ya fue retesteado? Que eso aún me confunde un poco. a ver, si el mercado no respeta estos mínimos de acá, bien, sino que nos lo rompe, el mercado nos va a hacer exactamente el mismo dibujo, bien, o el mismo movimiento. El mercado impulsa, eso ya sería un retroceso. El mercado hace como tal el boss hacia la baja, bien, incitando a qué? Incitando a la gente a vender en esta zona de acá. Pero en realidad, donde vamos a buscar como tal las ventas va a ser en esta zona de acá, bien, porque fue el Perfecto. primer movimiento o el movimiento que genera el choch. Porque si nosotros lo vemos de esta manera, el mercado genera choch en esta parte de acá. Bien, tenemos punto máximo que genera este mínimo. Si el mercado no va a ser como tal alcista, sino que el mercado nos va a romper estos mínimos de acá, el mercado va a hacer esto. Generarme un boss a la baja, aquí. Pero nosotros no vamos a buscar ventas aquí, sino que buscaríamos ventas en este order block de acá. Bien, ¿por qué? Porque el mercado lo que probablemente va a hacer es esto. Va a llegar, va a dar un profitcito aquí pequeño, pero en realidad va a sacar en stop loss para hacer esto. Bien, no sé si me hice entender, Neumar, qué es lo que yo haría en ese caso. Perfecto. Entendí perfectamente. Listo. Diego, yo le saqué $20. Buena.
Estuvo buena esa entonces. Ya, pues le metió la casa ahí o qué. Tuvo que haber Le, metido le metió duro. como 0.50, le tuvo que haber metido de eso para sacarle $20. ¿Oíste, Michael? ¿Sí? Vos decís que, por ejemplo, el Step Index es uno de los que respeta mucho el decisional. Sí. Y en teoría, lo que está explicando es que a veces en este mercado no le entremos tanto al decisional, sino al original. Entonces ahí uno queda como entre la espada y la pared. ¿Qué hace uno ahí? No, no, no. Ahí está confundido. Ahí está muy confundido. El decisional, es que este es otra clase, pero igualmente lo explico ya que usted sí entiende eso. El decisional no es esto. El mercado nos hace, bueno, el mercado nos hace el chocha ahí, digámoslo acá, nos hace el chocha acá, bien, el mercado retrocede, bien, espérenme, yo les hago esto acá bien bonito, tenemos este fractal, que es solo un movimiento, no sé por qué lo hice así. Vamos a ver, que si le tocó fue de todo, hijo de madre, a ver. Pero ¿qué pasa, Diego? El mercado nos hace el choche en esta parte de acá, bien. Pero es que el mercado no va a ser el choch de un solo movimiento. Esto como tal es la estructura principal, digamos que la estructura de una hora. En 15 minutos debe tener su estructura ¿qué? Su estructura interna. El mercado aquí tuvo que haber hecho esto, impulsó, retrocedió y en este retroceso el mercado me generó ¿qué? Me generó el choch. Ahí sí tenemos el extremo y ahí sí tenemos el decisional. Bien, este de acá no es decisional. Este de acá es simplemente otro extremo que ocasionó ¿qué? Que ocasionó la ruptura de este máximo de acá. Bien. Ah, Eh, R. exacto. Ese no es un decision, no. Ese es un extremo. O sea, si el mercado aquí hiciera esto, impulsó, retrocedió e impulsó, aquí sería otro decisional y otro extremo. Bien. Sí, sí. Se me había pasado que el decisional hace parte del impulso del choch, o sea, el rompimiento del choch. Sí, exacto. Sí hace como Tiene tal. que estar dentro. Exacto. Exacto, exacto. Sí, esto de acá ¿no? Es un order block normal. O sea, el decisional tiene que estar dentro de la estructura que ocasionó ¿qué? Que ocasionó pues el choch. Entonces ahí el mercado impulsa. El mercado del primer impulso no es capaz de ¿qué? De ocasionar el choc, sino que hace un retroceso para tomar liquidez de la izquierda. Esa toma de liquidez se convierte en un decisional pues porque decide ahí si ocasionar el choch. De lo que el mercado probablemente va a hacer, si deja un decisional, es llegar hasta el decisional e irse. Si no deja decisional, es llegar hasta el extremo e irse. Bien, Gracias, Michael. listo, papá. A ver, entonces, ya volviendo al tema de los fractales y eso, si entendieron cómo es marcar los fractales o no, cuéntenme a ver. Si hay alguna duda respecto a eso, para que miremos algunos ejemplos de fractales aquí en una hora, aprovechando el step. Sí, miremos los ejemplos. Listo, de una. A ver, Mauricio, eh, ve Mauricio de Cali, Mauricio Arevalo, no sé cómo decir para que me entienda. Juan Pablo, José Luis, no sé, cuénteme, Roger, Ay, Sergio. claro, claro, claro. Arévalo. Listo, listo. A ver, obviamente vamos a encontrar como tal los fractales que tengamos acá. Pero sí, me voy a ir aquí al B25 porque ayer he mentoreado con Lady y con Mariela vi unos fractales muy bonitos, muy claritos aquí en el B25. Vámonos aquí. Listo, muchachos. Listo. Vámonos aquí al viejo 15 minutos. Para que ustedes vean cómo funciona como tal esto tanto en 15 como en una hora. Que igual es relativamente lo mismo. O sea, eso es lo mismo. A ver. Marica. Listo, muchachos. Aquí hay un ejemplo, digámoslo, para que ustedes vean cómo funciona esto de este dibujito. Impulso bajista, choch, retroceso al 50, mercado me genera un boss y luego baja a retestear aquí. ¿Para qué? Para ahí sí impulsar hacia el alza.
Aquí puta, yo no sé por qué me estoy trabajando tanto. Pero aquí hay otro ejemplo claritico, muchachos, para que ustedes lo vean. Bien, pues. ¿El mercado qué? El mercado viene y me hace un choch. Me hace como tal un choch. Me deja un extremo. Bien, me deja un decisional. Ya los que no entienden, no se preocupen, que igual pues después los explico. Es tema de otra clase. La pregunta es, Michael, ¿por qué el mercado reaccionó al decisional? El mercado, ¿por qué reaccionó hacia la alza y por qué no rompió hacia abajo? Sencillos. Si nosotros vemos el mercado que después de ocasionar el short me generó un boss acá, ahí sí es completamente válido porque como ustedes ven fue un retroceso de 2 velas, no como el de ahora que era solo de una vela. El mercado nos generó un boss acá y nos generó otro boss acá. Y aquí está también el clarito ejemplo del por qué no se debe buscar compras en los order blocks que ocasionan ese boss. Bien, tenemos entonces punto mínimo, punto máximo, punto mínimo, punto máximo, punto mínimo, punto máximo. Bien, tenemos como tal 3 fractales. Entonces tenemos este order block, bien, y tenemos el 50% de este order block. Bien, ¿qué pasa? El mercado indicó el primer movimiento, el primer indicio de que va a subir, ocasionándonos como tal este choch. Bien, pero el mercado después de generarme el choch nos generó 2 boss, confirmándonos de que el mercado sí va a subir a la alza. Bien, por lo que nosotros vamos a buscar como tal compras. Bien, pero aquí es totalmente inválido buscar compras en estas zonas de acá. ¿Por qué? Porque las zonas de compra las vamos a buscar en el primer movimiento o en el fractal que ocasionó que ocasionó el choch, que sería este mínimo y sería este máximo de acá. Bien, por lo que nosotros cogeríamos el del mínimo al máximo. Bien, o también es válido coger este máximo y ese mínimo, pero teniendo en cuenta que estos order blocks de acá son totalmente inválidos. Bien, espérenme, yo quito el 70% ya que no lo estoy utilizando. Entonces tenemos este máximo, tenemos este mínimo. Bien, ¿qué pasa? Tenemos estos 2 order blocks. Este que sería el extremo, bien, este que sería el decision. El mercado que hizo llegó hasta el 50% de mi decision, porque acordémonos que los order blocks se manejan también por zonas de oferta y demanda, y reaccionó hacia la alza. Aquí digamos que si hubiésemos metido ese perro tan bulloso, si hubiésemos metido una compra acá, tenemos una zona de ¿qué? Tenemos una zona de 1.6 pips. Ya saben que cuando tenemos una zona le damos 1.5 más de respiro al mercado. Entonces démosle 3 pipeticas de stop loss a esta zona. Bien, take profit hasta dónde, pues ya como tal, como cada uno lo quiera manejar. Tenemos este fractal, podemos dejar take profit hasta el 50%, bien, o podemos dejarlo hasta el alto a mitigar. Lo que yo he estado probando es colocar una entrada hasta el 50, como se los dije ahora, que esa entrada me asegure como tal pérdidas, o sea que en caso de el mercado se me vuelve en la segunda entrada, que por lo menos pues no pierda nada, sino que antes que gane. Y la segunda entrada que sí vaya hasta qué, hasta el alto a mitigar. ¿Qué pasó? El mercado llegó justamente hasta el alto a mitigar y qué, y se fue como tal hacia arriba. Bien, se fue como tal hacia arriba. Entonces ya ven el ejemplo como tal más clarito referente al chochi y al bozo, ¿o qué? Creo que sí, ahí ya se vio mucho más claro. ¿Ustedes qué opinan? Sí, con ese ejemplo se ve más claro. Yo lo entiendo perfecto. Ahora, al lograr nosotros eso, ¿cómo continuamos operando en ese punto? O sea, haríamos lo mismo. Obviamente no podemos usar el mismo original. ¿Cuál usaríamos en ese caso? El siguiente rompimiento que hubo y otra vez volvemos a repetir todo. Exacto, sí. Ya después de que como tal pase eso, vamos a hacer exactamente los mismos pasos. Bien, solo que aquí ya no vamos a hacer que no, el mercado me generó el short, vamos a entrar en el fractal que me generó el short. No, aquí ya vamos a entrar en los order blocks que estén por debajo del 50%, del 50 o del 70, cada bien
cada quien mirará cómo lo maneja más. Pero, por ejemplo, salimos en profit. Bien, salimos en profit. Esto es lo que yo normalmente hago. Bueno, salimos en profit. ¿Qué espero? El rompimiento de este máximo de acá. Bien. ¿Por qué? Porque venimos en tendencia alcista. El mercado viene y rompe acá. Les pregunto, ¿ustedes creen que este es un rompimiento válido? Sí y no, ¿y por qué? ¿Qué opinan No ustedes? porque, no porque Pero solo está con mecha, está con Michael. pura mecha, ¿no? No hay cuerpo. No hay cuerpo. Francisco, ¿por qué crees que es válido? Que esas mechas son toma de liquidez nada más, ¿no? Pues Lady, ¿qué opina? Lady tiene que saber, vamos a ver. Es válido porque hay varias mechas. Exacto, ese rompimiento como tal es válido. ¿Por qué es válido? Porque no fue solo una mecha, o sea, cuando es una mecha quien genera el rompimiento y el mercado de ese mechazo comienza a irse para abajo, ahí sí es una toma de liquidez. Pero esto acá son más, o sea, son como tal tres mechas, o sea, cuando es más de dos mechas, ahí sí esas dos mechas se consideran como cuerpo de vela, ahí sí se considera como rompimiento como tal. Bien, y en este ejemplo, Interesante. puede que no sea como tal el ejemplo tal cual, pero es que si vemos, si nosotros arrastramos la línea, el mercado como tal genera el boss con el cuerpo de esta vela de acá. No sé si lo alcanzan a notar. Pero si el mercado no lo hubiese, no, este cuerpo no existiera, sino que digamos que el mercado fue hasta aquí, aún así el rompimiento estuviese completamente válido. ¿Por qué? Porque no lo rompió una vela, lo rompieron una, dos, tres velitas. Ve, tres mechitas. Bien, entonces para que anoten eso por ahí. Cuando el mercado rompe con una sola mecha es una toma de liquidez. Cuando el mercado rompe con dos o más mechas ya es un rompimiento válido. Bien. Excelente dato, qué bueno. Listo, es toma de liquidez, solo una mecha, pero si lo hace varias, exacto, sí, lo que dijo José Luis. Una mecha, toma de liquidez, varias mechas, rompimiento válido, para que tengan como tal eso en cuenta. Bueno, Ok, Marco, confirmando, entonces en este mismo ejemplo, nosotros tenemos ese siguiente impulso, que nos da el impulso ese que está ahí a la alza. Nosotros no entraríamos cuando veamos la ruptura esa, sino que esperamos a que él regrese y esperamos el mismo OV que está ahí. exactamente, Ok. exacto. Si lo Nosotros hacemos, perdón, si lo hacemos cuando él hace el shock, simplemente sería a riesgo. Pero si queremos confirmación, tendríamos que esperar que él vuelva después de ese impulso y haga su continuidad. exacto, ¿Cierto? exacto, pero después, ojo, acá hay algo muy importante. Después de que el mercado ya cambie la tendencia, van a ser pocas ocasiones, o van a ser pocas ocasiones que el mercado va a hacer exactamente este mismo ejemplo. Bien, por eso yo les digo, cuando el mercado ya nos haga esto, bueno, sabemos que el mercado después de que nos haga el choch, el primer choch, ahí sí vamos a hacer exactamente lo que yo les acabo de enseñar. Pero ya después de que vengamos de la tendencia alcista, ya vamos a entrarle en los order blocks que hayan generado o tanto el choch o tanto el boss. Bien, igualmente ya les explico esto en el gráfico. Tenemos punto mínimo, punto máximo. ¿Por qué punto mínimo y por qué punto máximo? Porque aquí el mercado inició el nuevo impulso y aquí como tal finalizó. Bien, no es más. Uno como sabe que inició o finalizó un nuevo impulso, muchachos, muy fácil. Nosotros tenemos el Fibonacci en este ejemplo, en este ejemplito, y es para que lo apliquen como tal en todo. Si el mercado ya llega al 50% y el mercado hace un choch, bien, hace un choch en esta parte de acá, por debajo del 50%, es un indicio de que, ¿qué? De que el retroceso ya finalizó. Bien, vuelvo y les repito, en este ejemplo, cuando el mercado viene y les hace el choch por debajo del 50%, significa que el retroceso ya finalizó. No es más. Bien, para saber cuándo finaliza el retroceso, acá sí es lo mismo, esperar que el mercado haga un choch en esta parte de acá. En pocas palabras, el mercado cuando sabemos que ya finalizó o que ya inició, simplemente guíense por los choch. Aquí los choch no necesitan confirmación. Bien, para que estén como tal al pendiente de eso. Necesitan confirmación cuando van a entrarle en un cambio de tendencia. Bien, pero como ustedes no van a operar los retrocesos,
Ustedes les da igual si el mercado les confirma o no les confirma como tal el chocho. Bien, hay que estar con los impulsos. Hay que estar como tal muy al pendiente de eso. O sea, ustedes no operan impulsos, ustedes operan los retrocesos. ¿Por qué los retrocesos? Pues en realidad ustedes se montan en los impulsos, pero es que ustedes se montan en los impulsos guiándose por el movimiento o por el porcentaje del movimiento que me generó que me generó el retroceso anterior. Bien, hay que estar como tal muy al pendiente de eso. Entonces, aquí está como tal un ejemplito para que ustedes lo vean, que es referente a la trampa como tal del mercado. Tenemos punto máximo, voy a eliminar esto para que no nos estorbe. Tenemos punto máximo, punto mínimo. ¿Quién me dice cuál es el paso a seguir? Sí, exacto, Roger. Entramos cuando termine como tal el proceso. Ve el retroceso. Medimos ese fractal. Exacto, tenemos mínimo, tenemos máximo. Como el fractal es un fractal alcista, nosotros colocamos el Fibonacci de abajo hacia arriba, siguiendo el precio, del mínimo al máximo. Ojo, miren como yo lo marco de la mechita del mínimo a la mechita del máximo. Bien. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Ojo, yo lo estoy probando de esta manera y me ha funcionado muy bien por el momento. Coger del 50% para abajo, el 70% lo utilizo para medir, digamos, lo que vimos acá. O sea, hasta qué parte llegó el mercado para yo saber si puedo entrarle o no. Bien, pero para encontrar los order blocks, yo los hago en el del 50% o para arriba o para abajo, dependiendo de qué tendencia sea. Bien, tenemos este fractal, punto máximo, punto mínimo. Tengo este fractal acá, esta mechita acá, qué pena. Bien, y tengo esta otra mechita acá. Mechas que tienen imbalances, mechas que ocasionan ruptura de altos y mechas que están por debajo. Velas que tienen imbalance, velas que causan ruptura de estructura, velas que están por debajo del 50%. Bien, ahora, ¿qué pasa acá? El mercado no mitiga como tal estos order blocks. Bien, pero ahí es donde nosotros llegamos al truco. Aquí es donde funciona el 70%. El mercado no llegó hasta el 70%. ¿Quién me puede decir qué me está indicando el mercado ahí? ¿Sigue al alza o ir a Sigue al mitigar alza. el alto? Sigue al alza. Exacto, sí, sigue la alza, pero en sí, ¿qué es lo que me quiere decir respecto a las entradas o a los order blocks? Que se puede encontrar otro order block. No, Que en algún momento tiene que bajar al order block original para exacto, poder recapitalizarlo. exacto. Bueno, al original no, alguno de estos dos. Lo que me está indicando el precio o el mercado de que no llegó el 70% es de que en un futuro sí o sí el mercado va a llegar a alguna de estas dos zonas. ¿Para qué? Para ahí sí generar como tal un nuevo impulso hacia la alza. ¿Por qué? Porque vuelvo y les digo, un fractal es mitigado. Ojo, anoten eso por ahí también para que lo tengan en cuenta. Un fractal es mitigado cuando se llega al 70%. Bien, el mercado puede que me llegue hasta el 50, hasta el 60, pero es que para mí, mucha gente dice que hasta el 50 es mitigado, ¿sí? Pero para mí el mercado tiene que llegar o hasta el 70 o sobrepasarlo un poquitico o llegar o sea, del 70 al 100 el mercado tiene que llegar para que yo lo cuente como mitigado. De resto no, o sea, si el mercado se va antes de mitigarlo, eso quiere decir de que el mercado dejó estas zonas pendientes. ¿Para qué? Para mitigarlas en qué, en un futuro. Por lo que nosotros fácilmente vamos a dejar programadas nuestras órdenes en compra acá. Bien, ¿me entendieron o no? Cuéntenme. Sí, claro. Listo, los demás. Michael, yo te entiendo perfectamente, pero haceme otro favorcito. ¿Puedes poner un momento Boommill y hacer la pregunta que quiero hacer? Listo, espérame. Boommill en 4 horas, por favor. Dale, B25 VIP, coloquémosla así. A ver, ¿dónde está B1000? 4 horas. 4 horas, por favor, para explicar lo que te quiero explicar. Como verás ahí, él hizo una ruptura y ha subido aproximadamente 700 a 800 pips. Sí. Si ponemos eso a un lotecito, estamos hablando de 600, 700 dólares
aproximadamente, ¿no? Obviamente estamos hablando de plata. Me estáis diciendo con todo el ejemplo, este fractal tiene que volver a un 70%, es decir, va a ser un retroceso aproximadamente o por lo menos del 50%. Es decir, si yo espero una ruptura que el mercado, acá y él empieza a bajar y yo lo espero hasta el 50% a un lote, estamos hablando de $350, $400 aproximadamente. Sí, Es así como me están diciendo. exacto. Sí, mira, vamos a analizarlo. Así lo que vemos simplemente así de una. Inclusive creo que el mercado ya está por bajar. Ya está por bajar. Sí, exacto. Miren, aquí les voy a dar el ejemplo, antes de dar ese ejemplo, Neumar, el ejemplo que les acabo de dar del 70%. Bien, tenemos este fractal, punto mínimo, punto máximo, punto mínimo. Fractal que me ocasiona la ruptura de este mínimo de acá. Y que me ocasiona, esto acá no se ve muy bien, pero aquí se debe de haber como tal un boss, digámoslo clarito, en una hora. Bien, ¿qué pasó? El mercado, si lo cogemos, vemos que el mercado llegó hasta ¿qué? Llegó hasta el 50%, más no llegó hasta el 70%. Bien, por lo que este fractal es un fractal que no está mitigado. Bien, ¿qué pasó? El mercado siguió con su tendencia. El mercado generó la ruptura de este mínimo. Bien, generó como tal la ruptura de este mínimo de acá, generó la ruptura de este mínimo de acá, pero nunca me vino a mitigar esta zona de ahí, el 70% de ese fractal. Bien, ¿qué está haciendo el mercado en estos momentos? Si nosotros arrastramos el fractal, vemos que el mercado ahí sí justamente llegó hasta ¿dónde? Hasta el 70% de ese fractal. Bien, ¿hasta qué order block? Podemos coger como tal este order block de acá. Yo creo que en estos momentos le falta por subir. ¿Por qué? Porque siento que para bajar debería llegar hasta más o menos el 50%. Bien, pero por teoría, por lo que yo les expliqué, miren este fractal. Ese fractal se creó el 24 de abril y se vino a finalizar el 25 de abril. Y apenas hoy, 12 de mayo, lo vino como tal a mitigar. Bien, por teoría el mercado, ¿qué debe de hacer? Por teoría, lo que el mercado debe de hacer es bajar, tener un retroceso muy bueno. Bien, Michael, ¿hasta dónde el retroceso? Fue madre, ahí ya miramos y le damos la respuesta a Neumar. Vemos que el mercado ocasionó el choch en esta parte de acá. Bien, el mercado me ocasionó en esa parte de ahí. Tenemos choch B mínimo, tenemos máximo. Bien, vemos que el mercado llegó al 70% y el 70% se impulsó y me generó el boss de este máximo de acá. Bien, tengo el boss de ese máximo de ahí. ¿Qué pasa? Este fractal lo olvido por completo porque es un fractal que ya fue como tal mitigado. Bien, ya llegó hasta el 70%. ¿Qué vemos? El mercado hace aquí un pequeño retroceso y vuelve a impulsarse. Bien, el mercado me genera un boss en esta parte de acá. Bien, pero ¿qué pasa? Ese retroceso en ningún momento llegó hasta ¿dónde? Llegó hasta el 70% de ese fractal. Entonces tenemos punto mínimo, punto máximo, tenemos punto mínimo y por el momento punto máximo. Bien, ¿qué ejemplo tenemos en estos momentos? El mismo ejemplo que les vengo dando. Bien, choch, boss. Después de aquí, ¿qué tiene que hacer? Bajar hasta el fractal que generó el choch y aquí impulsarse como tal hacia la alza. Bien, ¿qué pasa? Tenemos el fractal que se ocasionó aquí ya no es como tal la teoría el que ocasionó el choch, porque el que ocasionó el choch ya fue mitigado. Estamos hablando del que ocasionó el boss después del choch. Bien, entonces, ¿hasta dónde Neumar vos crees que el mercado va a tener que llegar? ¿Hasta el 70% de este fractal que tengo ya marcado o hasta el 70% de este fractal que acabo de marcar yo? Yo supongo que lo que acabas de marcar ahí al final, es que también se puede considerar un decisional, ¿no? No. Eso no se considera como decisional. Este bloquecito de acá.
Tenemos decisional, tenemos extremo. Bien. Listo. Simplemente, hasta donde yo creo que el precio va a bajar reaccionando, si es que reacciona en esta zona de acá, simplemente el mercado va a bajar hasta el 70% de este fractal de acá. Bien, hasta el 70%, ¿por qué? Porque el mercado ya mitigó, ya hizo efectivo todo este precio de acá, ya hizo la respectiva correctiva. Ahora debe hacer la correctiva de esta subida de acá. ¿Para qué? Para ahí sí tener el cambio de tendencia que comenzó a generar en este punto de acá. Lo que el mercado debe de hacer por teorías en tendencia, bajar hasta esta zona de aquí y ahí sí impulsarse y romperme este alto de acá. Bien, entonces no sé si me hice entender o no, Neumar. Perfecto, lo entendí. Michael, una preguntita. Espera, Gabriel, un momentico. Neumar, qué pena, dijiste algo, es que no entendí. Sí, qué buenísimo. Por lo menos ahí aparentemente tenemos dos buenas entradas para estas próximas semanas allí en Bumile. Sí. Tendríamos tendríamos este decisional y podríamos tener ese extremo aquí. Take profit hasta ahora, pues vamos a ver. De aquí hasta acá tenemos 500 pips y de aquí hasta allá tenemos 600 pips más o menos. Bueno, buenas entradas. Podríamos esperar como tal las unitas para esta semana y la otra. Esos los impulsos, pero el retroceso no lo tomaría. Las velas rojas hacia abajo. Perro, yo la verdad, Bond 1000, no. Yo no confío en la estructura de Bond 1000. O sea, por teoría, el mercado sí va a tener que bajar mucho. Va a tener que bajar demasiado, pero yo no me montaría, güey. No, yo le tengo mucho miedo a esa mierda de esos bonds. Ese boom 1000, sí, eso es un... Sí, eso es cardíaco. Al Crash 1000 de pronto, porque el Crash 1000 quita un poquito menos que el Boom 1000, pero el Boom 1000 no sé, marica, quita mucho, pero también da mucha plata, pero no, yo no me arriesgo. Sí. Obviamente uno se puede montar, Ya te diré si que me la cuenta. ¿La quemó? Yo sí me arriesgo. No, sino que ya sabes la roja. A lo poco que le he sacado al boom, le he sacado con velas rojas. Como te dije, llevo un año en tendencia bajista. Sí. Y yo le he sacado, lo que le he sacado es en velas rojas. En velas verdes me cuesta muchísimo, porque esas velas, cuando por lo menos te va ahorita durísimo, cada vela que te tiras son de 40, de 35, de 25, te las tiras y de verdad que es duro, ¿no? Y aunque uno psicológicamente aguanta el golpe, porque de pronto voy a llevar la cuenta en $100 y dos velas te dejan en 40 otra vez. Sí. Y uno aguanta porque uno dice, esto va a seguir bajando. Y yo no tenía el conocimiento que ahora me has dado. Entonces, por supuesto, te diré si que me la cuenta. Ya te diré. Sí, no, eso sí es verdad. Inclusive, no, o sea, la forma correcta es de operar los boom es en ventas. Porque la tendencia natural, o para los que fueron creados los boom, pues es raro, pues los fueron creados para ser bajistas, más no para ser alcistas. Pero igual yo no me arriesgo. No, la chimba. Yo no me arriesgo. Pero voy a dejar mis dolaritos ahí sanos. A ver, y Mauricio y Gabriel creo que iban a decir algo. No, es que el boom sí es cardíaco y eso es, nunca le puede pegar a esa vaina. Pero lo que entiendo es que ese boom, o sea, el boom y el stop loss casi no lo respeta, ¿no? Entonces uno le pone stop loss y ahí coge para abajo. Casi no, nunca. Y sí, nunca lo respeta, el stop loss que uno le ponga. Michael, alejando el mercado del boom 1000, ¿ya se consideraría como un cierre de ciclo en esta temporalidad? Sí, o el Boom 1000, sí. Sí, el Boom 1000. Ya cierre de ciclo en 4 horas, claro. Claro. Volvamos otra vez acá. Sí, claro, eso es un cierre de ciclo. Un cierre de ciclo claritico. El mercado cerró este ciclo acá. Y ahora lo que está viendo es cerrar este acá. Sí, también son cierres de ciclo ahí. A mí me preocupa es que en un día apenas acaba de romper la entrada a un nuevo ciclo también. O sea, él debería seguir subiendo. Va a ser retroceso, obviamente, pero debería hacer una continuidad más alta. Exacto. No, él debe de subir hasta esta zona de acá. Sí o sí tiene que subir hasta esta zona de acá. Pero les digo algo, para uno, o sea, la confirmación de un ciclo como tal, o sea, este de aquí es un cierre de ciclo.
Bien, esto acá es un cierre de ciclo. El mercado cerró un ciclo acá. ¿Cuál es la confirmación de que este cierre de ciclo va a dar las ganancias? De que el mercado dé un cierre de ciclo más pequeño que este. O sea, que es justamente lo que el mercado está por hacer. El mercado dio ese cierre de ciclo, pero el mercado va a tener que dar este otro cierre de ciclo más pequeñito. ¿Para qué? Para confirmarnos de que aquí va a subir hasta esta parte de acá. ¿Sí ven? Lo mismo. No sé si me hice entender con eso, que no tiene nada que ver con la clase, pero pues ajá. Perfecto, perfecto. Entendió perfecto. Gabriel, ¿sí me entendiste vos? Sí, afirmativo, Michael, muy amable. Listo. Se tendría un buen retroceso según la explicación. Sí, según la teoría, tiene que bajar mucho. Por ahí una semanita bajando para tener que subir durísimo. A ver, volvamos como tal, ejemplo ya para finalizar porque está como larguito esto. A ver, volvemos acá. Ya hicimos como todas nuestras entraditas aquí, bien bonitas, hasta este alto de acá. Michael, ¿cómo nosotros podemos continuar comprando? O sea, ¿cómo podemos ir a favor de la tendencia? Lo mismo, esperar a que el mercado nos genere un nuevo BOS, un nuevo fractal. ¿Cómo el mercado nos genera un nuevo fractal? Generándonos un nuevo BOS. Bien, el mercado viene, me hace el BOS, tenemos mínimo, tenemos máximo. Cogemos Fibonacci, bien, y cogemos los order blocks que estén por debajo del 50. Bien, Michael, pero es que mira que el mercado se me fue antes de llegar al order block. Sí, se fue, pero es que miren hasta qué nivel del Fibonacci llegó. Ah, es que llegó hasta el 50, pero no llegó hasta el 70. Bueno, no importa, sigan igual teniendo en cuenta esos order blocks porque sí o sí deben de ser mitigados, no es más. Pero ¿qué vemos? Que el mercado, antes de mitigar como todo nuestro, este fractal, el mercado ¿qué hace? Nos rompe el alto de acá. ¿Nos ocasiona qué? Nos ocasiona un BOS. Bien, ocasionándonos o dejándonos un mínimo, dejándonos un máximo. Bien, ¿qué pasa acá? Aquí simplemente cogemos Fibonacci, cogemos los order blocks que estén por debajo del 50%. Bien, tenemos este OB, order block que se fue como tal en stop loss, pero tenemos este order block que sí se dio la entrada como tal a la perfección. Aquí hubiésemos tenido una entrada hasta el 50%, bien, para asegurar como tal ganancias, y tendríamos otra entrada hasta dónde, hasta el alto de ese fractal. Bien, ¿qué pasó? El mercado vino y nos sacó como tal en profit en las dos entradas. ¿Qué pasó? El mercado nos genera el rompimiento de este alto de acá. Bien, ¿nos ocasiona qué? Nos ocasiona un BOS. Tenemos mínimo, tenemos máximo. Bien, ¿qué pasa? Nosotros hubiésemos cogido Fibonacci del inicio al cierre, hubiésemos cogido este order block y hubiésemos cogido este order block de acá. Bien, order block que se fueron que se fueron en stop loss. Bien, uy Michael, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que en stop loss? ¿Hubo un cambio de tendencia o que no? La verdad no hubo ningún cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque el mercado que vino a mitigar, vino a mitigar ahora sí el 70% de ese fractal que no se había mitigado. Bien, el mercado que hizo, vino a llegar a este order block y se fue hacia la alza. Bien, ¿se fue hacia la alza qué? Dejándome un nuevo mínimo y un nuevo máximo. ¿Por qué? Porque me ocasiona la ruptura de esta mecha con el cuerpo de esta vela. ¿Qué haría yo? Bueno, pues cogería de inicio a fin. Bien, y aquí cogería como tal los order blocks que haya. Aquí es un poco complicado porque puta, miren todas esas velas que hay. Aquí es muy complicado coger un order block válido. Bien, cuando pasan estas cosas, pues más fácil suban de temporalidad hasta que vean las cosas más claras. O sea, no se maten como tal la cabeza. Acá, más fácil, tenemos la mecha de esta vela, que es una mecha que sobresale bastante bien. Tienen que estar al pendiente de eso.
y tenemos esta velita de acá. Velas que en teoría el mercado debe de respetar. Bien, ¿para qué? Para ir el mercado irse hacia la alza y llegar hasta este punto de acá. Pues ya Michael, si el mercado nos sacan stop loss, ¿hasta dónde puede el mercado bajar? El mercado puede bajar probablemente hasta este order block de acá. ¿Por qué? Porque si vemos, el mercado aún así no ha terminado de llegar al 70% de este fractal de acá. Bien, probablemente el mercado, si no respeta alguna de estas dos zonas, el mercado va a bajar hasta esta zona de acá. Bien, entonces les pregunto, ¿me entendieron o no me entendieron la parte de los fractales? No, bastante bien. Y un gracias. Excelente clase, Michael. Muchas gracias. Sí, Michael. Sí, entendió. Listo. Bien. Entonces, no sé, pues cuéntenme a ver. Los que si tienen preguntas, dudas, pues hagan de una vez. Si no, pues ya dejaríamos así por hoy. Cuéntenme. No, Michael, está muy bien, pero de todas maneras, pues sería bueno repasar. Pues uno repasa con la grabación, si puede subirla, no sé, mismo en el grupo VIP o con YouTube, no sé, para repasarla, porque sí, pues mañana algo se nos sabe pasar. Sí, claro, no, sí. Esto lo subo yo. Pues esta grabación, bueno, pues la verdad es una sola grabación. Dura 1 hora y media más o menos. Esto, la verdad, no tengo como tal alguna plataforma ya definida. Bien. Y ahí en el mismo canal, pues en el mismo Pues canal del video. es lo que me dijeron, que lo subiera a YouTube, pero que las colocara privadas. Y que ya ustedes con el link de las clases privadas, pues que solo ustedes lo podían ver. Pero igualmente le voy a meter el ojito, y si no, pues se la subo a alguna plataforma que sea buena. Uy, subió. Creo que solo le entraron 2, ¿cierto? Solo le entró Neumar y Roger, creo que era. No, yo hice una entrada pequeñita. Con $5. ¿Quién más? ¿Lady le entró? Sí, pero en la demo. No, claro, no, lo importante es que la hayan trabajado. Claro, ya voy con $6. Ah, listo. Sí, subió como tal. Desde que yo dije, pues yo no sé si lo dije acá. ¿Quién me puede decir cuál fue el punto de entrada? Fue en esa doji. No, O sea, dime el precio. El precio. No, más o menos el 87.50. 87.54. Ah, Lady le entró tardecito. 8.000. Neymar. 8.756. ¿Cuánto? 8.756. 856. No, yo no lo dije por acá, ¿o sí? Yo lo dije más No. abajo. El 50. Michael dijo más abajo, o sea, Sí, yo dije entré como a los 2 en el minutos. 53. Yo creo que lo dije como por acá en En el 53. 52, más o menos. Listo. Igual, el mercado ha subido 8, no, como más o menos desde que yo dije. Si ven lo mismo, o sea, el ejemplo de fractalidad, o sea, el mercado vino, algo ocasionó el choque y se fue para arriba. O sea, Poner el Fibonacci es que rebota mucho en el 50 y muy poquito baja el 70. Exacto, ese es el problema. Sí. Ese es el problema. Hay un engaño ahí con que se bajó un poquito por debajo del 70.